El grabado es una disciplina artística que junto con la pintura, la escultura y el dibujo forman parte de las artes visuales. Hacer un grabado consiste en realizar un dibujo o diseño sobre la superficie de una plancha de metal, madera, metacrilato, linóleo, etc., con la intención de estampar el resultado en un papel mediante el uso de una prensa de impresión. Algunos de los aspectos técnicos que distinguen al grabado con respecto a otras disciplinas como el dibujo y la pintura son su cualidad reproductible, el uso de herramientas especiales según el tipo de grabado y el hecho de que el resultado final de su estampación en el papel se invierte a manera de imagen espejo. El grabado se puede dividir en 4 sistemas de impresión tradicional: el grabado en relieve, el grabado calcográfico, la litografía y la serigrafía. De estos 4 sistemas principales se derivan muchos otros procesos creativos de carácter más experimental o alternativo, que con el paso del tiempo se han ido agregando al lenguaje de la gráfica. En esta ocasión, nosotros platicaremos específicamente sobre el grabado en relieve y el grabado calcográfico o huecograbado. El grabado en relieve es una técnica surgida entre la Edad Media y el Renacimiento, y sigue siendo empleado hasta nuestros días en muchas partes del mundo como medio de expresión gráfica. Este tipo de grabado se puede realizar sobre planchas de madera de diversos tipos, y a esta técnica se le conoce como xilografía. Sin embargo, este también se puede realizar sobre planchas de materiales aglomerados como el MDF, el táblex y el linóleo, que se elabora a partir de una mezcla de aceites, corcho y resinas. Para explicar brevemente el proceso de realización de esta técnica, echaremos mano del grabado en linóleo. El grabado en relieve consiste en tallar una superficie con una serie de herramientas especiales para esta técnica llamadas gubias. Estas herramientas pueden tener diversas características como forma de U o V, o ser de forma plana y de distintos grosores. Cada una nos servirá para realizar distintos tipos de trazos sobre la plancha según el diseño deseado y al mismo tiempo controlar la profundidad de los mismos trazos con la precisión de la mano. La configuración de las formas de la composición es a partir del uso de la línea mediante entrecruzamientos, paralelismos, proximidad o dispersión de los trazos y diversidad de calidades y direcciones de línea. El resultado de la imagen grabada será, por tanto, el de una serie de líneas talladas en hueco sobre la superficie de la plancha, con la finalidad de entintar con un rodillo de impresión las zonas no talladas del linóleo, es decir, el relieve. Para el proceso de impresión de un grabado en relieve se utilizarán los siguientes materiales y equipo: un rodillo de impresión, tinta especial para grabado, espátulas, papel de algodón para grabado, la plancha terminada y una prensa o tórculo de impresión. La tinta debe extenderse sobre un vidrio grueso con ayuda del rodillo de impresión y con este transferirla a la superficie de la plancha de linóleo hasta que el relieve quede totalmente cubierto por una película homogénea, evitando así que ésta entre en las incisiones hechas con las gubias. Finalmente, se colocará la plancha entintada sobre la platina de la prensa de impresión y encima de ella el papel de algodón para grabado. La presión que ejerce el rodillo de la prensa sobre la superficie de grabado se calibrará manualmente según el espesor de cada plancha. De esta forma, la impresión será de muy buena calidad y el papel habrá registrado todos los detalles de la imagen tallada en la matriz. A diferencia del grabado en relieve, el grabado calcográfico se realiza comúnmente sobre planchas de metales blandos. Lo más común es usar planchas de cobre o zinc, pero en muchos talleres también se utiliza el hierro o el aluminio. El proceso de elaboración del grabado calcográfico consiste en realizar una serie de incisiones o trazos en hueco con la finalidad de que estos sean entintados y no la superficie.
lo que hace que el proceso de estampado sea exactamente a la inversa del grabado en relieve. De aquí que a esta técnica también se le conozca como hueco grabado. El grabado calcográfico se puede dividir en dos técnicas o procesos para incidir las planchas: técnicas directas e indirectas. Las técnicas directas son aquellas en las que el artista grabador realiza las incisiones en la superficie de la plancha con una herramienta puntiaguda o punzo cortante de acero, mediante la presión directa de la mano. Se pueden utilizar diversas herramientas de acero como puntas, buriles, ruletas, velos, etc., siempre y cuando la plancha de metal sea de un metal blando como los anteriormente mencionados. Las láminas o planchas de metacrilato también son muy usadas en estos procedimientos y se usan principalmente para la técnica llamada punta seca. En la técnica del aguafuerte, por ejemplo, primero se cubre la superficie de la plancha con un barniz repelente y antiácido especial para grabado. Estos barnices normalmente los venden preparados en las tiendas de materiales de arte o son preparados por los mismos artistas grabadores en su taller con materiales como cera de abeja, betún de Judea, goma damar y trementina. Se aplica sobre la superficie de la plancha con una brocha o pincel grueso y hay que esperar unos minutos para que el barniz esté totalmente seco. Una vez realizado el diseño sobre la plancha, se sumerge el metal en una solución corrosiva de ácido y agua, normalmente preparada en una proporción de un volumen de ácido por 15 o hasta 20 volúmenes de agua, según sea la técnica empleada. La solución corrosiva se encargará entonces de grabar las incisiones más o menos profundas, dependiendo del tiempo en el que permanezca sumergida la plancha en esta solución. La impresión de un grabado calcográfico es distinta a la de un grabado en relieve, pues a diferencia de este último, se entintan las incisiones y en cambio la superficie se mantendrá libre de tinta. Para este proceso de impresión en hueco no se utilizará un rodillo para depositar la tinta sobre la plancha, sino una cuña de plástico flexible o los dedos de la mano directamente. Para limpiar el exceso de tinta se puede utilizar papel periódico o trapos de tarlatana, hasta que las zonas en relieve estén totalmente limpias y la tinta solo quede alojada en las incisiones. Una vez limpia y entintada correctamente, la plancha grabada se coloca en la platina del tórculo y del mismo modo que el grabado en relieve, se coloca un papel de algodón encima y se pasa a presión debajo del rodillo del tórculo. El buen resultado dependerá de la destreza no solo del grabador, sino también del impresor al entintar, limpiar la plancha y emplear la presión correcta de la prensa para lograr que el papel absorba la tinta de las incisiones y la imagen se transfiera correctamente. En términos de creatividad, el grabado es mucho más amplio que la palabra que lo define. Sus posibilidades expresivas se encuentran en constante evolución y desarrollo. Es un lenguaje que, si bien goza de gran historia y tradición, es por demás vigente, universal y contemporáneo. Afortunado es el arte y la cultura por contar entre sus filas a esta disciplina, por la cual han incursionado un sinnúmero de grandes artistas, siempre abierto a propuestas emergentes que vislumbran un futuro prometedor y prolífico.